se los dejo ahí porque se puede leer y entender fácilmente, pero bueno, hay algunos temas que me gustaría dejarles, como el de carnes y pescados, para explicarles algunas cositas que tienen que ver con la maduración de la carne. Si bien ustedes, salvo que trabajen en un frigorífico o en un frigorífico, principalmente en un matadero, no van a ser parte de este proceso, pero está bueno saber cómo se transforma el músculo a carne para saber las propiedades que tiene que tener para ser óptima la carne, ¿sí? El Códex Alimentarius, que es el código que rige a nivel mundial todo lo que tiene que ver con la definición de alimentos, define a la carne como todas las partes de un animal que han sido dictaminadas como inocuas y aptas para el consumo humano o se destinan para este fin. Es decir, casi todo lo que es no solo músculo, sino vísceras de un animal puede ser considerado para consumo humano, y obviamente tienen que tener un tratamiento especial para poder, para que pueda ser apto para consumo humano y no ser un riesgo para la salud, y que cumpla con las propiedades de la carne que se exigen a nivel nacional e internacional, ¿sí? Obviamente los lugares donde se faenan animales deben ser lugares habilitados. En nuestro país, quien habilita la faena de animales es SENASA, y se pide además que los frigoríficos tengan lo que se llama el HACCP que vimos en su momento. Así que bueno, eso es importante. Obviamente en nuestro país hay mucha faena clandestina, hay faena doméstica, que la faena doméstica no debería ser para comercializar, sino para consumo propio. La carne, que es un tema muy delicado, porque uno a veces, más acá, muchas veces se encuentra que se vende carne por redes sociales y demás, y uno no sabe el origen de ese producto, y no solo es un problema para la salud, sino de la calidad del producto. Si cumplió con estas etapas que se consideran necesarias para que el producto tenga una cierta calidad y nada, las características organolépticas de la carne que se deben cumplir, y no se cumplen solamente por faenar un animal, sino que por lo que ocurre después de la faena. Les dejé también para que lean una publicación del Instituto de la Carne Vacuna Argentina, que es el IPCBA, y ahí habla de las características organolépticas y cómo se adquieren para consumir, para que la carne eh, sea adecuada, ¿sí? Cómo se adquieren estas propiedades. Está bueno para todo el que le gusta el tema de carne, para profundizar un poco más y conocer un poco más sobre este producto, que es bastante importante para nuestro país. El consumo de carne vacuna viene bajando sostenidamente, fíjense, ahí hay algunos años bastante anteriores, esto es la cantidad de kilos por habitante por año, y bueno, igual ahí fíjense que en el 2019 está hasta marzo, no encontré la actualización de esto, pero el consumo de carne ha ido disminuyendo. Hay diversas razones, obviamente el tema económico influye, que se empiece a migrar el consumo de carne vacuna a comer pollo, principalmente, eh, que se ha considerado más económico, si bien ahora el pollo tampoco está muy barato. Las crisis económicas también ayudan. También hay un tema cultural que se fue cambiando el hábito también de consumo de carne, porque ha habido muchas recomendaciones de que se consuma carne menos veces de las que se consumía antes, 2, 3 veces por semana como máximo. Entonces eso también hizo que cambien los hábitos. Todavía no es muy fuerte el veganismo y el vegetarianismo, pero existe también una tendencia a disminuir el consumo de carne por estos temas. Nuestro país no está tan influenciado por ahora, pero son otros factores que hacen que se disminuya el consumo de carne. De 98 kilos por habitante por año en el año 58, ahora estamos alrededor de los 47, 48 kilos, 50 kilos de carne vacuna, y el pollo se está igualando bastante. También está aumentando el consumo de carne porcina, porque antes también había mucho mito de que era una carne muy grasosa y no era buena para la salud, pero esto no es así. La carne porcina no tiene tanta grasa intramuscular como la carne vacuna,
algunos cortes del cerdo son muy beneficiosos, tienen buenas propiedades, entonces también es una carne que está siendo un poco más buscada como reemplazo de la carne vacuna, ¿sí? Para eso, para que tengan una idea del consumo de carne. La composición nutricional de la carne, ¿sí? Obviamente esto no es, como verán, hay bastantes diferencias, sobre todo en lo que es la grasa, porque cada corte no es lo mismo una paleta que un ojo de bife. Obviamente el ojo de bife tiene mucha más concentración de grasa que la paleta, que es un músculo que el bovino usa mucho para movilizarse y no acumula tanta grasa intramuscular como otros cortes, ¿sí? Entonces varía mucho en los cortes. Pero en rasgos generales, obviamente estamos hablando de un alimento, ya lo vimos antes, de alto AW, o sea, es un alimento con mucha humedad, un alimento fresco, entonces el componente principal es el agua, que es lo que también se fija al resto de los componentes, la proteína, que no es tan variable como la grasa, o sea, el músculo principalmente el componente principal del músculo es la proteína, puede tener vitaminas y minerales, y la grasa, como ven ahí, dice de un 3 a un 30%. Es súper variable según la edad del animal, según la raza del animal, la forma de alimentación del animal. No es lo mismo un animal criado a campo, una cría extensiva que intensiva, en la cual se crían galpones y se lo alimenta no solo a base de forraje, sino también de grano. Entonces eso hace que también ocurra lo que en Estados Unidos es muy buscado, que son las carnes marmoladas, que tienen mucha más grasa intramuscular. Acá no es, los cortes en Argentina no es tan deseado esa carne tan grasosa como consumen en Estados Unidos, pero aparecen más cortes grasos, y acá hay tanto cría extensiva como cría intensiva, ¿sí? Y también, bueno, hay otros factores que influyen, ¿sí? Como el sexo, los macho y hembra y demás. Bien, pero bueno, en grandes rasgos podemos decir que lo que más nos aporta el consumo de carne es proteína. Es el componente más importante para nuestro cuerpo que nos aporta la carne, ¿sí? Bueno, tiene obviamente este gran valor nutritivo por la proteína y por los ácidos grasos que tiene, y también tiene minerales, ¿sí? Hierro, principalmente, porque es la mioglobina, tiene hierro, fósforo, zinc, que están asociados también al hierro, y algunas vitaminas y aminoácidos que son importantes porque algunos de estos aminoácidos son esenciales, es decir que solo no los forma el cuerpo, sino que los adquirimos a través del consumo de estos alimentos, ¿sí? Bueno, la carne. ¿Cuál es la estructura de la carne? ¿Cuáles son los componentes que dan estructura a la carne, que en realidad son el tejido de un cuerpo vivo, ¿sí? El tejido muscular, como nosotros mismos, que tenemos músculos, ¿sí? Hay músculo liso y músculo estriado, hay dos tipos de músculos, pero tienen todas las proteínas que son actina, miosina, hemoglobina y mioglobina, ¿sí? Son todas proteínas que conforman la mayor parte del músculo. Después está el tejido conectivo, que es lo que conectivo quiere decir, que es lo que hace que el músculo tenga su forma, lo que le da las distintas uniones al músculo, y además, y a su vez que lo une a otras estructuras, porque los músculos tienen origen e inserción, están los ligamentos, obviamente, y esos tejidos, la parte de afuera, que es como esa capita finita que le vemos a la carne por afuera, entre la grasa y el músculo, esa capita que a veces cuesta cortar, es el colágeno y elastina, ¿sí? Esos tejidos son más rígidos y son lo que le dan sostén al músculo. Y después está la grasa, que como dije puede ser intramuscular o rodeando al músculo, ¿sí? Como cuando vemos un bife que tiene la capa de grasa, y también hay grasa intramuscular en distintos tipos de cortes. Eso después, en el avance de la carrera, seguramente en otras materias van a ir viendo los distintos cortes de carne y aprendiendo cuáles son
más adecuados para distintos tipos de platos, porque la composición grasa es importante para la palatabilidad de la carne, para la cocción. Obviamente hay distintos cortes que le van a dar distinto valor a un plato. No se puede hacer el mismo plato con distintos cortes, con cualquier corte de carne, porque tiene una propiedad ese producto para el servicio final que voy a ofrecer al consumidor. Bueno, esto es más o menos para que tengan una idea cómo es la forma de un músculo, ¿sí? Que tienen las miofibrillas, después hay esas miofibrillas a su vez están unidas como en grupitos, ¿sí? Los fascículos musculares, hay obviamente vascularización, sangre que corre por adentro del músculo para nutrirlo, porque ya vimos antes que la sangre tiene que circular para llevar oxígeno, para llevar todo lo que es como la arquitectura del músculo, le va llevando oxígeno y le va llevando aminoácidos, minerales, vitaminas, etcétera, para que ese tejido esté siempre en constante reconstrucción y crecimiento, y además también se lleva a la sangre todos los desechos, ¿sí? Para que después sean, a través del riñón y también de la respiración, eliminados, ¿sí? Bueno, y después están las paredes, perimicio, endomicio y epimicio, que son todas las paredes musculares, y está el tendón y ligamentos, que es lo que une al músculo a los huesos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo pasamos de un músculo a una carne? Porque músculo no es carne, tiene que ocurrir procesos para que se transforme ese músculo en carne. Si yo faeno un animal a campo y me lo como en el momento, va a tener un gusto extraño para nuestro paladar la carne, el agua va a ser diferente al sabor, a la cocción, entonces tienen que ocurrir cambios para que ese producto llegue a lo que es la carne, ¿sí? Bueno, el animal obviamente es faenado en el frigorífico. Lo que se hace cuando llega un vacuno, por ejemplo, las vacas se faenan primero, se les hace un noqueo, ¿sí? Se les pone en un cajón de noqueo, en un punto, digamos, del hueso frontal, se le pega con un martillo neumático y así el animal se desmaya, digamos. A los cerdos se usa, se le da un voltaje, se le coloca como si fueran unos auriculares en las sienes y se le da una descarga eléctrica, y a los pollos se los cuelga de las patas y se los sumerge en una especie de pileta que tiene también voltaje, y el animal al ingresar al agua recibe una descarga eléctrica y queda insensibilizado. ¿Por qué es importante, o sea, que el animal quede insensibilizado y no muerto? Porque si el animal no está vivo al momento de sangrarse, no está bombeando el corazón la sangre, entonces quedarían encharcados los músculos de sangre, y eso no estaría bien, no quedaría la carne como es, ¿sí? Desangrada. Entonces sí o sí el animal hay que insensibilizarlo y desangrarlo. A ver, se lo podría desangrar sin insensibilizar, como eran antes las matanzas, pero lo que se busca es que el sacrificio sea humanitario, digamos, sea sin tanto sufrimiento para el animal, si bien tampoco puedo asegurarles que no sufre, pero bueno, la idea es que el animal esté inconsciente, ¿sí? Mientras se desangra, no que esté despierto. Bueno, a los animales se los cuelga de las patas traseras y se hace un corte en la yugular profundo, o en la yugular, y se va desangrando el animal, bueno, hasta que después de un cierto tiempo se termina de desangrar. Obviamente el animal en ese proceso muere, y luego vienen todas las etapas en las cuales se le saca el cuero, se abre el animal al medio y se ligan los intestinos, ¿sí? Y se retira todo lo que es las vísceras del animal, intestino, corazón, pulmones, riñones, bueno, todo lo que son las vísceras, ¿sí? Es muy importante la adecuada manipulación en esta etapa, porque si se rompe el intestino, ya vimos
que es una de las causas en las cuales la materia fecal infecta, digamos, contamina la carne. Entonces, tiene que ser con cuidado el retiro de los intestinos del animal. Obviamente todas estas vísceras luego van también a ser manipuladas para ser comercializadas, porque nosotros consumimos casi todas las vísceras, y después del eviscerado, que cuando se retiran las vísceras, se separan, el vacuno se divide en 2 medias reses. No es exactamente igual el proceso en el cerdo, hay otras etapas, hay un escaldado que es para quitarle todo el pelo, ya que no tiene un cuero como la vaca, entonces se sumerge en una pileta con agua caliente que giran los animales hasta que se desprende todo el pelo, y luego se hacen también el eviscerado y separación de reses, eso es parecido. Bueno, esa es la faena, ¿sí? Una vez que ya obtenemos las medias reses, tienen que ocurrir algunos procesos que son obviamente químicos y enzimáticos para que madure lo que fue un animal a carne, ¿sí? Entonces, va a pasar, lo que va a ocurrir es que una vez sacrificado el animal, una vez sacrificado y una vez fallecido el animal, en el músculo todavía hay energía para que siga habiendo contracción muscular. Entonces va a haber contracción, relajación de los músculos, hasta que esa energía que está acumulada en el músculo se termina, se acaba. Entonces, cuando se termina la energía de contracción, relajación, el músculo queda en lo que se llama rigor mortis, queda como contraído permanentemente, ¿sí? Y ocurren cosas después de que se llega a esta etapa que se llama rigor mortis. El pH, ¿sí?, del normal de la carne es lo mismo que tenemos nosotros en el cuerpo. Está alrededor de 7 cuando el animal está vivo. Pero ahora vamos a ver por qué el pH va a empezar a bajar. Va a llegar más o menos a, ahí dice 5,6, 5,8, 5,5, que es ocurre este descenso del pH por formación de ácido láctico. Ahora lo vamos a ver. Bueno, esas son las medias reses que están ahí en una cámara para la maduración, ¿sí? La maduración se hace refrigerada. ¿Qué pasa en el músculo? ¿Qué pasa en el músculo cuando el animal es sacrificado? En la imagen de arriba podemos ver que está el músculo, está la sangre en los vasos donde circula la sangre, y el hígado. ¿Sí? Podemos ver esos 3 tejidos. Adentro del músculo, yo ya les comenté cuando vimos hidratos de carbono, que la forma de obtener energía de nuestro cuerpo es principalmente a través de la glucosa que circula por la sangre. La glucosa llega al cerebro, nutre nuestro cerebro, llega a nuestros músculos, nutre nuestros músculos, es lo que le permite al cuerpo, a través de la glucosa, formar la energía para formar el ATP, ¿sí?, que es la energía para que nosotros podamos vivir, movilizarnos y demás. Además, cuando hay glucosa además, se forman esos acúmulos que se llaman glucógenos, ¿sí?, que sería como el almidón en las plantas, es la reserva de energía, es como si fuera el almidón, es el acúmulo de energía en nuestro cuerpo. Puede haber glucógeno tanto en el hígado acumulado, que es la principal fuente de reserva de glucógeno, como en los músculos. Los músculos también guardan un porcentaje de glucógeno. Cuando normalmente, digamos, la vía en la cual el glucógeno se degrada es a glucosa y va a la sangre, ¿sí? Esa es como la principal forma de degradarse el glucógeno, se degrada glucosa en presencia de oxígeno. Tiene que haber oxígeno. ¿Qué pasa cuando no hay oxígeno? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el oxígeno no es suficiente? Ahí se forma el lactato. Se transforma el lactato y eso pasa a ácido láctico. Eso se llama fermentación láctica. Ocurre cuando, por ejemplo, nosotros hacemos una actividad física muy intensa y, por ejemplo, una carrera, una actividad física que no llegamos a darle la oxigenación adecuada a nuestros músculos, no es una actividad aeróbica, sino anaeróbica. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es donde se nos acumula ese ácido láctico en el cuerpo y nos dan calambres y dolor muscular,
porque no había, el músculo necesitaba trabajar, necesitaba energía, pero no le llegaba el oxígeno suficiente. Entonces, ¿qué hace? Degrada ese glucógeno, ¿sí? Esa glucosa que está dentro del músculo, la degrada para usarla en energía, pero no tiene cómo extraer con el oxígeno los metabolitos del uso de la glucosa, entonces forma este residuo que se llama lactato. Bueno, esto que nos ocurre cuando hacemos una actividad intensa y no, el cuerpo no tiene oxígeno, es lo que ocurre cuando ya el animal se sacrificó. Sigue habiendo consumo, o sea, se sigue habiendo estas contracción, relajación, llega un momento en el que no hay más ATP que había acumulado, que es las moléculas que dan energía, y la glucosa, el glucógeno que hay en el músculo se transforma en glucosa, pero como no hay oxígeno, ocurre esta fermentación láctica y se forma lactato y ácido láctico, que es lo que hace que el pH de la carne disminuya. Esto es algo deseado, no es algo, es algo que tiene que ocurrir, ¿sí? Que ocurra el rigor mortis y este traspaso de glucógeno, glucosa, ácido láctico es algo deseado, que tiene que ocurrir, pero tiene que ser en un tiempo adecuado, no puede ser ni antes ni después, tiene que ser en un tiempo adecuado, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre luego del sangrado del animal? Es lo que estoy hablando, deja de llegar sangre a los músculos, sigue habiendo contracción, relajación, va bajando el pH porque se acumula, el ácido láctico es ácido, entonces se va acumulando, y cuando ya se agota la energía y no puede haber más contracción, relajación, entra el animal, la carne, no el animal, la carne en rigor mortis, ¿sí? Cuando quedan los músculos como contraídos crónicamente. El rigor mortis entonces se inicia aproximadamente 24 horas después de que sacrificaron al animal. En los pollos es mucho más rápido, tarda 4 horas, y una vez que se alcanza, el rigor mortis es irreversible, pero ocurren cambios químicos en el tejido muscular, porque hay enzimas que siguen trabajando, y así empieza el proceso de maduración de la carne. O sea, las enzimas que quedan dentro de la carne, más la acidez, producen cambios químicos que hacen que se llegue a lo que nosotros conocemos como, lo que consumimos como carne, ¿sí? Y es muy importante este rigor, porque esta maduración, que ahora lo vamos a ver, porque es lo que le da, se adquieren lo que se llaman los flavors, los sabores, la terneza de la carne, es lo que, la acumulación justa de agua de la carne, se la da este proceso de maduración que ocurre durante unos días, que hay que dejar a las reses madurando. ¿Qué pasa si el rigor mortis no ocurre de manera adecuada? ¿Cuándo? ¿Sí? En carnes fatigadas o hambreadas o sometidas a estrés. ¿Qué pasa? Un animal que estaba hambreado, que fue mal alimentado, que fue sometido a estrés, que en el transporte lo golpean, que sufre miedo, ¿sí? Sufre miedo o mala nutrición, tiene menos glucosa, menos glucógeno en los músculos. ¿Por qué? No lo acumula porque lo está usando mismo con la situación de estrés, ¿sí? Porque cuando uno está estresado, todo el cuerpo está como en tensión y el glucógeno no hay glucógeno. Lo mismo si uno está, digamos, mal alimentado, ¿sí? Entonces, esa carne llega a un estado de rigidez máxima, no retiene agua y así es como que quedan como un cuero. La carne queda como un cuero, es dura, no es tierna, está seca. Entonces, el rigor mortis tiene que ocurrir en un tiempo adecuado, eso está calculado, tiene que ocurrir, no puede ocurrir antes, no puede haber menos glucógeno, entonces las buenas prácticas en el campo, las buenas prácticas ganaderas son importantes para que el animal llegue al frigorífico en condiciones adecuadas para dar el mejor producto final, ¿sí? Bueno, entonces en la etapa de la maduración, ¿sí? Se van rompiendo estructuras musculares y eso se va produciendo lo que es la terneza de la carne. El pH sube un poquito de vuelta, después que bajó por el ácido láctico, vuelve a elevarse un poco, ¿sí? Aumenta la retención de agua, ¿sí? En el tejido, y eso hace que si el agua tiene adecuada retención entre las fibras musculares, cuando uno cocina la carne, no se deshidrata tan rápido. Lo correcto es que cuando uno pone un producto a cocinar, no salgan grandes cantidades de líquido. Ya vimos
lo que puede, por más que el producto esté bien manipulado y bien en la faena, y en las adecuadas condiciones, si yo lo manipulo mal, si yo lo congelo lento, ¿se acuerdan que vimos que una congelación lenta hace que se formen cristales grandes de agua, y una descongelación inadecuada hace que se pierdan líquidos, pero por otra razón, no porque la carne haya sido mal madurada. Si la carne fue bien madurada y yo la manipulo bien después, el producto va a conservar su propiedad de agua y de sabor y de, digamos, que es lo que yo quiero en un plato, que el plato tenga condiciones adecuadas para el consumidor. Entonces, durante esta etapa, entonces dijimos que ocurre, se gana la terneza de la carne, se desarrollan los aromas característicos de la carne, sube un poquito el pH y le da la capacidad de retención de agua entre esas fibras musculares que se están como reacomodando por las enzimas que están, por los cambios químicos que están ocurriendo en esta etapa. Más o menos se considera que unos 5 días para animales muy jóvenes es la maduración, pero para los animales en cría extensiva, que es como la mayoría de los animales en nuestro país, tarda más tiempo, ¿sí? Tarda como unos 20 días, 21 días este proceso de maduración en frío, que tampoco la temperatura tiene que ser muy fría, eso se establece en el laboratorio del frigorífico, cuál es la temperatura adecuada, porque si es muy fría, retrasa todo este proceso de maduración, y no ocurre de la manera adecuada. Como les dije, esto es a modo informativo, para que sepan, y también para que sepan por qué, además de lo sanitario, de lo que tiene que ver con las enfermedades transmitidas por alimentos, no es lo único que importa para ustedes, en los que la materia prima de sus productos es esto, la carne. Entonces, ¿por qué tiene que ser de un lugar que cumple con los pasos para que el producto final sea adecuado? Tienen que buscar proveedores que les aseguren el producto final, ¿sí? Porque va a ser su materia prima para su producto final. Por eso es muy importante. ¿Qué pasa con él? Bueno, los pollos también tienen que sufren este rigor mortis, el periodo de maduración es un poco más corto, pero también les quiero comentar el tema del pescado, ya que en el pescado no hay este proceso de rigor mortis como el de las carnes rojas, entonces, bueno, y también las carnes blancas, pero no ocurre lo mismo. Acá la señal que me dice que el pescado está en adecuadas condiciones es cuando está fresco, ¿sí? Que tiene que ser de la pesca del animal, conservarse en escamas de frío, eviscerarse adecuadamente y que sea lo más fresco posible. Si obviamente nosotros que no tenemos puertos cerca, en general la mayoría del pescado que consumimos viene congelado, se puede encontrar en algunos lugares pescado fresco, pero acá lo que ocurre es que el pescado es fácilmente atacable por bacterias y se estropea muy rápidamente. Entonces, cuando yo voy a comprar pescado fresco, tengo que ver que las escamas no se desprendan fácilmente, que los ojos no estén hundidos, que el olor a pescado no sea muy fuerte, que no se deshaga o que esté como viscosa la carne, sí tiene que el tejido del pescado tiene que estar firme, las escamas tienen que ser brillosas y firmes, los ojos tienen que estar en sus cuencas adecuadamente y con brillo y con textura, ¿no? Que esté hundido el ojo, y el olor que sea a pescado y no a pescado intenso, ¿sí? Es muy importante, el pescado es uno de los alimentos donde las características organolépticas nos van a decir todo sobre el producto, ¿sí? O sea, es muy importante saber bien medir los parámetros organolépticos. Bueno, entonces lo que es deseable en la carne es la terneza de la carne, que obviamente también depende de cómo se hizo la maduración, de la faena del animal, y también a veces depende mucho de la edad del animal. Cuanto más grande el animal, menos tejido muscular y más tejido conectivo tiene. Entonces por eso siempre son más buscados los animales jóvenes, carne de ternera, porque cuanto más grande es un animal, menos tierna va a ser el producto final. Igual, como vamos a ver después, se pueden usar enzimas que hacen que la carne sea más tierna, aunque no sea un animal joven.
También otra propiedad deseable de la carne es que retenga agua, por esto que digo, cuando uno va a aplicar una cocción no debería perder sus líquidos, porque después queda un producto final duro, ¿sí? Y duro y gomoso. El color de la carne, ¿sí? Que ahora vamos a ver que puede variar un poco el color, y el aroma, que no tenga olor a abombado, ¿sí? Si tiene olor como abombado la carne, que es un olor que no lo puedo explicar, pero quizá se van a dar cuenta porque les genera un rechazo, es que ya las bacterias alterativas están degradando este producto y ya no es un producto apto para consumo, ¿sí? Entonces, obviamente todo lo que tiene que ver con la adecuada conservación de la carne y cumplir con el tiempo recomendado para consumir es muy importante. Bien. Evitar decoloraciones, bueno, obviamente todo lo que es las buenas prácticas de manufactura de estos alimentos hacen que el alimento mantenga, y la conservación, hacen que los alimentos mantengan sus propiedades por más tiempo, ¿sí? Si yo dejo una carne expuesta al oxígeno y me paso de los días recomendados, va a ir cambiando de color y ya el consumidor mismo no va a querer comprar ese producto, ¿sí? Porque lo va a ver al producto que va cambiando su color y a nadie le da, si bien hay algunos de colores que es normal que ocurran variaciones de color, pero ya hay presentaciones de la carne que ya uno mismo cuando va a la carnicería y las ve, no quiere comprar ese corte de carne. Estos tres estados de la carne pueden ocurrir normalmente, ¿sí? Oximioglobina es cuando uno recién tiene un corte de carne fresco, está con mucha carga de oxígeno, y al tener mucho oxígeno se pone de un color rojo vivo. También puede ocurrir que cuando yo le quito el oxígeno, o sea, por ejemplo en un envase al vacío, esté la deoximioglobina, que le da un color rojo más oscuro, es normal que ocurra esto, y la metahemoglobina ocurre cuando un alimento está expuesto muchas horas al aire, y también es un color rojo pardo que puede ocurrir. Lo que no es deseable en las carnes es cualquier color que tenga pigmentos azules, pigmentos verdes. Puede haber unos pigmentos medio tornasolados por la composición de la carne y ser normales, pero ya cuando la carne se pone un color verdoso, ya no es, ya hay una cierta alteración del producto, ¿sí? Y por último, les comento que hay enzimas para suavizar la carne, se usan para tratar cortes de carne muy duro, hay que ver cómo se utilizan, son derivados de algunos frutos, por ejemplo la papaína, bromelina, y se pueden usar tanto para carne de vacuna como carne de cerdo, carne de pollo, ¿sí? Es como un sazonador que se deja un tiempo con estos productos, ayuda un poco más a la ruptura celular del producto y hace que finalmente no quede tan duro. Son opciones de tecnología de alimentos que se pueden utilizar para productos que por ahí no están en las mejores condiciones de palatabilidad, no obviamente de cuestiones sanitarias, ¿sí? Bueno, esto es todo para tener una idea de dónde viene la carne, cuáles son las cuestiones deseadas de la carne y cómo manipularla. Recuerden que es un alimento muy fácilmente contaminable, que hay que cumplir la cadena de frío, que hay que separarlo del resto de los alimentos porque en nuestro país lamentablemente puede venir contaminado principalmente con la Escherichia coli, lamentablemente. Entonces, y tratar de consumir productos de origen conocido, que no sean de faena clandestina, para evitarnos problemas de sanidad